Vimos en principio las competencias de un profesional del BPM, que no solamente son competencias técnicas orientadas al modelamiento, análisis y diseño, sino también son competencias blandas que tienen que ver con esa capacidad de interactuar con las personas, negociación, resolución de conflictos, comunicación efectiva, y así como también competencias estratégicas, ¿no? Conocer de la industria, saber priorizar procesos con criterios de análisis de negocio, con una perspectiva empresarial, etcétera. En la segunda sesión que tuvimos con Fernando Estrada, pues hablamos de la alineación de los procesos con la estrategia de la organización, ¿no? Él nos habló la importancia de, en principio, tener un grupo estratégico orientado al perfeccionamiento del producto, a la optimización operacional y a esa cliente, que implica tener una relación estrecha con este. Asimismo, habló de esas 3P que hacen sinergia, que tiene que ver, bueno, con el modelo Balance Scorecard, con el enfoque del PMI y con los procesos propiamente, ¿no? También indicó Fernando de que hay que hacer importante para establecer un plan y alinear la estrategia al contexto y generar más valor es hacer un diagnóstico, una evaluación de madurez, y para eso nuestros amigos de Interact les compartió pues un link que de repente en la sesión de hoy lo vamos a compartir para que vean estas 35 preguntas de evaluación en relación al diagnóstico de madurez en BPM de cualquier organización. Este modelo de madurez pues bien fue creado por Pedro Robledo, ¿ok? Y por último vimos, si no me equivoco y me corriges por favor, Iván, el tema de la escalera del alineamiento, ¿no? Donde ya Fernando explica en blanco y negro cómo Sí, la estrategia va decantando hasta en especificaciones y operaciones, ¿no? Muy interesante al respecto. Hoy hablaremos más bien sobre BPMS en acción, y ya el especialista Iván Lazo, quien en un momento lo presento, nos va a hablar con más detalle sobre la herramienta System Manager, Process Manager. Vamos a ver directo, cómo interactuar con la herramienta, cómo visualizar un proceso, modelarlo, entre otros puntos, bondades y funcionalidades que nos va a mostrar al respecto. ¿Ok? Sin más preámbulo, yo presento a Iván. Iván, pues, es un experto en la materia de procesos BPM, es un especialista en BPM, conoce muy bien temas ya de hiperautomatización, ¿no? Que tiene que ver con inteligencia artificial, ha usado la tecnología PPS, RPA, inteligencia artificial, content management, entre otras, ¿no? En la actualidad, él apoya la gestión de proyectos internacionales con el grupo Interact Solution en Brasil. Y acá incluso él nos comparte también parte de sus aficiones personales, como es luego de las 6 de la tarde, veo que es un ciclista en formación, ¿no? Y amigo de Alexa y algunos robots de software, ¿no? Ya nos contará un poquito más a detalle al respecto, Iván. Te doy la cordial bienvenida y te dejo, pues, libertad y potestad para que puedas dirigir la sesión. Muchas gracias. muchas gracias, Félix, Clelia y a todo el equipo presente en la organización. Buenas noches a todos también los participantes. Así que yo ya comparto mi pantalla para que vayamos manos a la obra. Va a ser bastante práctica la sesión y en algunos momentos voy a pedir el apoyo, la colaboración de ustedes con algunas inquietudes o mejor respondiendo algunas preguntas para que estemos atentos ahí en el chat, porque de la resolución de esas preguntas, pues vamos a conseguir avanzar de forma activa, ¿no? Entonces, como bien lo mencionaba Félix, nosotros vamos a trabajar de forma activa dentro de la BPMS, dentro de toda nuestra suite, donde tenemos el System Manager como estructura principal a nivel de todos los módulos y funcionalidades, y donde estaremos trabajando varias aplicaciones para llegar a la automatización de un proceso, ¿no? Entonces, voy a mostrar inicialmente lo que es esa foto final, es decir, a qué nos referimos con la automatización de un proceso, cómo se ve del lado de un usuario cuando hace una solicitud o cuando ya hay varios procesos automatizados y yo debo saber qué tengo bajo mi responsabilidad. Entonces, en esos minutos iniciales estaremos trabajando un poco sobre a dónde vamos a llegar y a partir de allí vamos a empezar a mostrar los pasos anteriores. ¿Qué hicimos para llegar a un resultado similar como eso? Y como hemos venido mencionando, lo ha venido ejemplificando Félix, Fernando,
cuando hablamos de BPM, cuando hablamos de mirar hacia automatizar un proceso, la tecnología, si bien es un factor importante, no debe ser colocado solo, debe tener otros factores preambulares y debe tener algunos otros factores principales, definiciones estratégicas que nos ayuden a validar que ese proceso realmente va a agregar valor para la organización de miras al cliente. Entonces vamos a trabajar con algunas herramientas allí. Solo, por favor, confírmeme ahí en el chat que estamos viendo la pantalla, que me están escuchando bien. Ya lo mencionaba Félix, entonces voy a pasar un poco aquí mi presentación. Creo que ya la mencionaba Félix al respecto. Y la demo práctica que vamos a trabajar no fue algo ni combinado ni alineado con Félix ni Clelia, pero creo que va a ser interesante que lo trabajemos en esta línea. Vamos a estar automatizando un proceso y ese proceso que nosotros hemos considerado ha sido el proceso que ha desprendido este entrenamiento donde ustedes han participado, que es el proceso de entrenamiento, en este caso de BPM. Entonces va a ser bien importante que luego que hagamos algunas consultas para ustedes, nos respondan en el chat para que consigamos ciertamente avanzar, ¿no? Lo mencionaba Félix al inicio de la primera sesión, el primer encuentro, cuál es importante tener presente esta referencia del ciclo de vida de BPM, ¿no? Que muchas veces asociamos BPM a la tecnología, al software, cuando BPM es aquella disciplina, aquella práctica de gestión. Y nos vamos a estar centrando de forma práctica en estas dos primeras fases, en cómo trabajamos el alineamiento con la estrategia, en cómo diseñamos los cambios orientados a este caso o a este proceso que estábamos mencionando del proceso de entrenamiento. Entonces es algo que vamos a estar desarrollando. Y como bien lo mencionó Fernando, la semana pasada, o mejor en la sesión anterior, si bien podemos o debemos pensar en automatizar un proceso, si bien podemos pensar en incorporar, usar tecnología para fortalecer nuestra operación en el día a día, debemos comenzar por la cabeza, por las definiciones estratégicas, por a dónde vamos a nivel de organización específicamente y cuáles son esos objetivos que posteriormente se desprenderán a nivel de estrategias e iniciativas. Y un punto de referencia, un punto central de inicio dentro de toda esta definición estratégica es saber el punto de partida, ¿no? Es saber dónde estamos o dónde vamos a comenzar en una iniciativa de BPM, para lo cual, bien lo mencionaba también Félix, existe una herramienta como algunas otras a nivel de metodología, donde podremos estar trabajando lo que sería el diagnóstico de madurez, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que nosotros vamos a estar haciendo de forma práctica, ¿no? Para que todos estemos muy alineados. Yo estaba aquí compartiendo la pantalla, pero para que quedemos bien alineados, vamos a estar recorriendo específicamente este ciclo de aquí. Vamos a estar recorriendo este ciclo de aquí, centrándonos en estas dos, tres fases hasta llegar a la última fase que sería la implementación con un proceso automatizado, ¿no? Vamos a hacerlo de forma funcional, vamos a estarlo trabajando de forma práctica. Como mencionaba, dejaba hace un instante en el chat el link a esta plataforma, Flow Interact, donde ustedes van a conseguir ingresar, registrarse. Es una plataforma libre, donde van a poder registrarse y desarrollar lo que sería el diagnóstico de madurez, responder algunas preguntas sobre las cuales, pues, una vez ustedes ingresen a la plataforma, van a poder ingresar aquí al modelo de madurez y responder las 35 preguntas. Entonces, sobre ese cuestionario, sobre ese diagnóstico inicial, ustedes tendrán un resultado para que tengan un punto de partida, ¿no? No es algo para que ejecutemos en estos momentos, pero sí para que lo tengamos presente de cómo llevamos un proyecto de BPM, de cómo nosotros estaríamos trabajando un proyecto específicamente para llegar a la parte de la automatización, ¿no? Voy a ingresar entonces a la plataforma donde vamos a estar trabajando explícitamente.
Esta plataforma entonces es desarrollada por nosotros como organización, Interact Suite SA, y dentro de esta plataforma vamos a tener todas las herramientas para ejecutar el diagnóstico, para conseguir hacer un análisis de los procesos, un diseño de los procesos, hasta llegar a la automatización. Primer punto entonces que estamos referenciando, debemos sí ejecutar un diagnóstico, lo estaba mostrando aquí en el Interact Flow, pero pues lo estoy mostrando aquí directamente desde la plataforma, donde me conecto a la herramienta del Interact Flow y donde voy a conseguir ejecutar específicamente ese diagnóstico. Entonces aquí me está mostrando directamente la misma vista que veíamos con antelación, modelo de madurez, y donde yo voy a estar respondiendo cada una de estas preguntas. ¿Qué sucede cuando tenemos ese contexto, esa definición de en qué momento nos encontramos, cuál es nuestro nivel, nivel 1, nivel 2, nivel 5, por los diferentes pilares? Tenemos entonces los resultados que yo previamente había rellenado, resultado y nivel, que organizacionalmente hablando, nosotros debemos tomar algunas definiciones propias, ¿no? ¿Qué vamos a hacer para mejorar ese nivel en el que nos encontramos a nivel de personas, a nivel de procesos, a nivel de tecnología, de métodos, bueno, pues, sobre los 7 pilares que mencionamos, ¿no? ¿Qué acciones o qué plan de acción vamos a tomar para que consigamos aumentar o trabajar en una línea más asertiva, fortaleciendo todo este caminar o esta carga, ¿no? Entonces definiríamos un plan de acción, una iniciativa sobre la cual trabajaremos. Esa iniciativa no puede estar suelta, tiene que estar alineada a las definiciones estratégicas, bien lo mencionaba Fernando, y es algo que nosotros de pronto a nivel dentro de la plataforma contextualizamos en lo que sería un modelo de planificación. ¿Qué es este modelo de planificación? Este modelo de planificación, específicamente hablando, nos va a mostrar estas informaciones. Vamos a ver una perspectiva, un objetivo, estrategia, indicadores y la iniciativa propiamente dicha, donde vamos a desplegar toda nuestra ejecución. Para tenerlo claro, nuestro modelo de planificación, ¿qué es lo que nos va a indicar? ¿Cómo queremos vernos en 2025 a nivel de nuestra visión? ¿Cuál es nuestra misión? Y sobre esa visión, ¿cómo vamos a desplegar cada uno de estos? Este print que yo estoy mostrando aquí, de perspectiva en rojo, objetivo en azul, estrategia en verde, iniciativa aquí con el engranaje, es exactamente esta misma información que nosotros estamos observando en estos momentos dentro de la plataforma. Nuestra planificación ha sido estructurada, se ha venido automatizando hasta el punto de tomar una referencia como la que vemos en estos momentos. Uno de mis objetivos como organización es diversificar el portafolio de productos. Voy a usar una estrategia de posicionamiento y para ello tengo una iniciativa de implementación de herramientas tecnológicas. Es una iniciativa pues que hemos creado de una forma un poco condicente para continuar con lo que sería todo este entrenamiento. Entonces tenemos un panorama general de dónde estamos iniciando, un diagnóstico, pero ese diagnóstico no puede estar suelto. ¿Yo por qué estoy trabajando u orientándome en la línea de BPM? Quiero implementar una tecnología, una BPMS, ok, pero en mi planificación estratégica, en mi hoja de ruta, ¿a qué se conecta? ¿A qué iniciativa? ¿A qué proyecto? ¿A qué estrategia? Entonces aquí, donde nosotros vemos ese vínculo o donde vemos esa conexión, esa forma más estructural. Ciertamente, y veremos más al final de la sesión del día de hoy, habrán métricas o indicadores que nos estarán ayudando a medir qué tanto estamos alcanzando efectivamente estas iniciativas,
esos resultados sobre los procesos que ejecutamos en el día a día, ¿no? Pero entonces, iniciamos con un diagnóstico, tenemos un resultado sobre el mismo, debemos definir oportunidades de mejora, solo que ese diagnóstico, esas oportunidades de mejora tienen que estar alineadas con la cabeza, con lo que la organización específicamente está viendo a nivel de resultados, está viendo específicamente a nivel de futuro. Dicho esto, ¿qué nos queda definir o aclarar en ese paso a paso? Yo lo estoy mostrando y comentando de una forma un poco acelerada, un poco rápida, pero quiero que nos quedemos de nuevo con esa idea y con ese detalle de cómo gestionamos un proyecto de BPM. Estamos en la tecnología, tenemos una definición estratégica, tenemos nuestra planificación estratégica, vamos a llegar a automatizar un proceso que luego mostraremos cómo se ve, pero necesitamos saber por qué el proceso hemos definido que debe ser automatizado. No puedo salir organizacionalmente hablando e intentar automatizar todos los procesos. Necesito definir, tener criterios claros, priorizados y a dónde está apuntando a nivel de objetivos. ¿Cómo puedo tener o con qué herramientas me puedo nutrir? Lo mencionaba Félix en la primera sesión, cuando nosotros estamos valorando el contexto organizacional. Hay una herramienta metodológica muy conocida, que sería el DOFA o el SWOT, sobre el cual nosotros hacemos un análisis de escenario, ¿no? Un escenario, análisis de escenario externo, análisis de escenario interno, y cruzamos las diferentes variables para saber qué estrategias pues propiamente vamos a definir, ¿no? Técnicamente es de allí que están las estrategias. Vamos a tener un abordaje más ofensivo, más defensivo, vamos a tener un abordaje más cauteloso, vamos a ir por un escenario más optimista, más pesimista. Entonces la estrategia, si bien a nivel de planificación muchas veces es un término un poco usado en el día a día, que muchas veces no se desprende del análisis de un SWOT o del cruzamiento de escenarios, viene o se genera de allí, ¿no? La estrategia o las estrategias. Y en este caso, yo he preparado, dentro de la herramienta, estamos aquí, justamente un análisis SWOT sobre la adopción de una suite o un software BPM. Entonces aquí, adopción de BPMs. Y sobre la adopción de este BPMS, he hecho efectivamente un análisis sobre cuáles serían las fuerzas. De aquí yo lo dejo aquí un poco más reducido. ¿Cuáles son las fortalezas sobre esa adopción? ¿Cuáles serían las debilidades, oportunidades y las amenazas? Y sobre cada uno de ellos he venido pues, haciendo el análisis con el equipo y respondiendo. ¿Qué fortalezas tenemos? Pues, a nivel de errores conseguiríamos reducir errores. A nivel de eficiencia conseguiríamos estar entregando más rápido, mejor. ¿Cuáles serían de pronto las debilidades? Aquí, para no repetir y volverme incisivo, coloqué alguna información un poco más genérica, pero para mostrar un poco que conseguiríamos tener todo el detalle de este análisis. Y luego de hacer este análisis SWOT sobre la adopción de una tecnología BPM, yo ese resultado del análisis lo voy a acoplar, alinear a toda mi planificación estratégica, ¿no? El análisis no se manda solo, tiene que estar alineado con las definiciones propias de la organización. Como estamos hablando de que estoy haciendo este análisis sobre la premisa de mi iniciativa de implementar herramientas tecnológicas, lo que voy a hacer es vincularla aquí específicamente. Yo voy a colocar aquí sobre la herramienta ese análisis. Entonces voy a colocarlo por aquí con el link que he copiado. Próximo. Y OK. Entonces fijémonos que él me va pidiendo dónde y cómo voy a hacer ese alineamiento. Ese análisis, a qué perspectiva está alineado o va a contribuir, objetivo, estrategia. Y hago un clic aquí sencillamente en concluir.
Entonces, observemos que lo que estábamos viendo previamente, lo tengo ya aquí visualizado dentro de toda mi planificación estratégica. No hemos ido ni hemos tocado la parte de automatización de procesos, pero estamos comenzando desde la cabeza, estamos yendo desde la parte superior para llegar a los niveles tácticos y a los niveles más de operación específicamente hecho, ¿no? Y aquí, entonces, generaremos o desprenderemos lo que serían todas las iniciativas. Por favor, si van existiendo dudas, comentarios, algunas inquietudes, déjenlas aquí en el chat para que podamos irlas resolviendo. Creo que me están comentando para aumentar el audio, que también voy a aumentar el audio del micrófono, para que quede todo ok. ¿Y qué sucede específicamente después de estas definiciones de las estrategias, ¿no? De nuevo, estamos haciendo este análisis de una forma que ya tenía preparadas algunas cosas para que veamos ese paso a paso, que a nivel de nuestro ciclo, y voy, avanzo y regreso a la presentación, a nivel de nuestro ciclo, nosotros tenemos alineamiento con las estrategias y las metas, específicamente, tenemos un análisis, si definimos o identificamos específicamente cómo nos encontramos, y a partir de allí, sí, empezamos a orientar o a definir cómo se van a diseñar esos cambios, a nivel de un proceso, a nivel de qué mecanismo, ¿no? Mencionamos que nosotros lo vamos a estar haciendo o lo vamos a estar ejecutando, solo déjenme que están las flechas, a nivel de nuestro proceso de entrenamiento, ¿no? El proceso que nosotros hemos venido desarrollando y que nos tiene en esta tercera u última sesión. Entonces, para llegar o recapitular, hemos estado hablando de todas las definiciones estratégicas. Como organización, hemos hecho un diagnóstico de madurez, hemos ido a la planificación estratégica, cuáles son los objetivos organizacionales, cuáles son los indicadores, cuáles son esas perspectivas que tiene la empresa en estos momentos, y sobre esos resultados, sobre este análisis último SWOT, ahora sí vamos a empezar a perfilar lo que es la adopción o esa iniciativa, lo que es esa iniciativa de implementar herramientas tecnológicas. Implementar aquí herramientas tecnológicas. ¿Vale? ¿Cómo lo vamos a hacer entonces? Aquí yo voy a mostrar lo que efectivamente es un proceso automatizado para que veamos a dónde vamos a llegar. Y lo voy a hacer puntualmente hablando dentro de la herramienta. Entonces, todo lo que vamos a estar mostrando va a estar incluido aquí dentro de la solución. Yo voy a mostrar entonces aquí los procesos que tengo disponibles, procesos que ya están automatizados y que puedo solicitar directamente dentro de la herramienta. Cuando hablo de un proceso automatizado, ¿a qué me estoy refiriendo? Que aquel proceso que se ejecuta donde yo debo rellenar un formulario físico o donde yo debo enviar un correo electrónico o donde yo debo hacer alguna llamada o una solicitud personal, donde en alguno de esos escenarios se levanta información y se envía a un determinado destinatario, yo la voy a estructurar para que quede formalizado dentro de una plataforma, dentro de la BPMS en este caso. Y aquí justamente yo voy a hacer, o voy a iniciar una solicitud, puede ser una solicitud aquí cualquiera, lo que quiero mostrar para ustedes, en ese caso, es cómo se va a ver nuestro proceso luego que lo terminemos. Yo voy a hacer una solicitud y la plataforma me está mostrando, me está pidiendo información, me está pidiendo que diga o que mencione cuál es el colaborador que va a pedir permiso, de qué área es, en qué fecha es. Entonces, observemos aquí, lo voy a colocar o voy a ir señalando.
Entonces tengo por aquí quién es el colaborador, de qué área es, la fecha de la solicitud, que él ya me la está tomando automáticamente, el motivo y algunos campos específicamente. A una vista similar a esta, vamos a llegar con el proceso automatizado, con el proceso de entrenamiento que vamos a estar construyendo. Sencillamente le voy a decir que mi nombre aquí es Iván, él ya me tomó el área en el que yo me desempeño, le voy a decir cuál es el motivo por el cual yo voy a pedir permiso, consulta médica en este caso, odontólogo, por ejemplo, y cuándo voy a pedir permiso. Voy a pedir permiso la próxima semana, el día 11, solo que lo voy a hacer desde las 13 horas y regreso a la empresa el día 11 a las 14 horas. Entonces, aquel formulario que generalmente nosotros tenemos en Excel, que nosotros tenemos en PowerPoint o que tenemos físico en PDF, lo estamos llevando a una plataforma. Una plataforma que en este caso es la BPMS y que nos va a permitir encajar todos los requerimientos que exige el proceso. Porque no sé si de pronto a ustedes les ha pasado, en algunas organizaciones sucede con más frecuencia que en otras, pero tenemos un proceso documentado, el procedimiento, el POP, el POES, el instructivo, como lo llamen internamente, donde dice paso a paso cómo se debe ejecutar un proceso y cómo se debe ejecutar cada una de estas actividades. Sin embargo, los responsables por ejecutar el proceso y las actividades lo hacen de todas las formas, menos como dice el documento. Lo hacen con todas las informaciones, menos con las informaciones mínimas necesarias que exige el formulario, el instructivo, el Excel. Entonces, formalizar un proceso, formalizar un procedimiento, actividades, es fundamental, solo que no nos garantiza, si ese proceso solo está documentado, no nos garantiza que se ejecute como está descrito. Porque no tenemos cómo realmente validar que esa ejecución se va a hacer de esa manera. Ahora, cuando nosotros tenemos una plataforma, en este caso, una BPMS, una suite orientada a gestión por procesos, podemos definir qué informaciones son mínimas o qué informaciones son obligatorias. Entonces, si yo intento hacer la solicitud y esa solicitud no tiene el motivo o esa solicitud no tiene las fechas completas, el sistema me va a decir, ojo, te falta esta información, te falta este motivo y no me va a dejar continuar. Entonces, por más que yo quiera o por más que se me haya olvidado una información, el sistema, la plataforma, me lo va a recordar. Entonces, eso es uno de los primeros beneficios que empezamos a obtener cuando hablamos de automatizar un proceso en una BPMS. Vamos a estar no solo estandarizando y formalizando el proceso, sino que vamos a buscar, exigir, orientar que el proceso realmente se ejecuta como se ha definido, debe ser ejecutado. Yo voy a finalizar sencillamente esta tarea por aquí. Voy a ejecutar esta tarea. Y listo, voy a finalizar mi solicitud, ¿no? Entonces, finalicé mi solicitud y se fue la solicitud. Posteriormente, vamos a ir viendo cómo se acompaña, cómo inspecciono, cómo descubro dónde está el proceso, en todos sus requerimientos, pero quería mostrar en estos momentos específicamente dónde estamos a nivel de ejecución de un proceso. ¿Qué es un proceso automatizado? ¿Cómo se ve? ¿Cómo se comporta? Ahora bien, ya que vamos entendiendo un poco cómo el proceso se comporta o cómo se ve un proceso automatizado, voy a regresar aquí a mi barra de favoritos. Lo que es importante antes de ir a la tecnología es analizar, modelar y analizar el proceso antes de automatizarlo, ¿no? Porque si no lo modelamos, es decir, si no descubrimos realmente cómo el proceso funciona y no identificamos
sus desafíos, sus oportunidades de mejora, sus desperdicios, lo que vamos a hacer es automatizar vicios, desperdicios, cuellos de botella que nos van a generar más dolores de cabeza que tal vez si lo tuviésemos ejecutando de forma manual. Porque lo que va a hacer la tecnología, sí, es exigirnos o formalizarnos que se ejecute de una manera, pero también nos va a acelerar los beneficios y también los desperdicios que no puedan haber sido analizados o identificados. Entonces, antes de ir a automatizar un proceso, 2 pasos atrás, no pensemos inicialmente en la tecnología, 2 pasos atrás y veamos las sugerencias que las buenas prácticas nos indican. ¿Qué nos indican? Diseñemos el proceso, leemos qué es lo que vamos a hacer y analicemos. Algunas personas muchas veces piensan, y es algo que nos encontramos con frecuencia en las empresas con las que trabajamos, con algunas pruebas que hacemos de concepto, muchas veces se piensa que para analizar un proceso ya lo debo tener automatizado. Y eso es algo inexacto. Para nosotros analizar un proceso, necesitamos que el proceso se ejecute. Independientemente si el proceso está documentado, si el proceso tiene algún ERP, algún sistema, o si se ejecuta manualmente. Solo que para conseguir hacer ese análisis, necesitamos evidencia. ¿Quiénes interactúan en el proceso? ¿Cuántas actividades tiene ese proceso? ¿Cuáles son los tiempos que se ejecutan, por lo menos medios o promedios, por cada actividad? ¿Cuántas veces se ejecuta ese proceso en un determinado intervalo de tiempo? ¿En un día, en una semana, en un mes? Entonces, toda esa información debe ser recaudada en el momento del levantamiento, del modelaje del proceso, para que consigamos tener insumos para analizar el proceso. Mencionaba Félix en la primera sesión, ¿no? Podemos o debemos, en muchos casos, trabajar con entrevistas. Conseguimos trabajar con lo que sería de pronto alguna parte de role play. Entonces existen varios mecanismos que nos ayudan a descubrir, a levantar, identificar cómo el proceso funciona. Para sobre cómo ese proceso funciona, conseguir hacer el análisis del mismo. A nivel de la solución de lo que estamos trabajando el día de hoy, nosotros aquí, por ejemplo, tenemos algunas herramientas que nos ayudan o nos facilitan ese análisis de procesos. Entonces yo voy a mostrar, por ejemplo, aquí algunos formularios, en este caso análisis de proceso, que nos ayudan a tener un direccionamiento al momento de levantar y analizar un proceso, ¿no? ¿Qué necesitamos analizar? ¿Será que el detalle en el formulario y cada campo es importante para el análisis? Sí, no. ¿Será que necesito saber cuántas personas, cuántos roles, cuántas áreas intervienen en el proceso? Sí, no. Entonces, este tipo de abordajes es importante estructurarlos para que consigamos tener una noción sistémica. Así como en el diagnóstico de madurez, no solo hablamos de procesos, hablamos de tecnología, de cultura, de gobierno, de estrategia, de métodos. Cuando hacemos un levantamiento, cuando hacemos un análisis, no solo podemos pensar en el proceso tiene otras aristas. Algunos consultores o empresas nos llaman vistas o view. Más allá de cómo se defina, lo que debemos considerar es cuáles son esas vistas o esas tecnologías. Entonces, yo voy a colocar aquí en ese análisis la fecha que estamos trabajando el día de hoy y voy a colocar que lo que nosotros vamos a analizar es nuestro proceso de entrenamiento de HCB Group. ¿Listo? Voy a colocar aquí una descripción, pero solamente enumerada. Mejor hagamos una cosa aquí para que no quede nada vacío. Voy a tomar aquí información sencillamente para colocarla aquí, que visualmente a veces nos genera un sinsabor ver los campos vacíos. Y lo que nos interesa específicamente, este análisis, en esta descripción podríamos definir específicamente por qué se está diseñando, analizando ese proceso. Se está analizando para levantar el proceso, está analizando para mejorar el proceso. A nivel de Lean, generalmente el abordaje de levantamiento de procesos
se segmenta sobre esas dos aristas, ¿no? Para descubrir cómo el proceso funciona o para mejorar, ¿no? Hay algunas metodologías o abordajes que sugieren algunas otras opciones. Entonces las podría estar trabajando aquí. Dentro de nuestro formulario, entonces, ¿qué informaciones nos son solicitadas? Aquí yo también hago un zoom para que podamos ver la información todos. Entonces, sobre el proceso de entrenamiento de HCB Group, sobre el que nosotros hemos ejecutado, hemos participado para estar hoy en la tercera sesión. ¿Cuál es el propósito de ese proceso? Entonces, es una pregunta que nos ayuda o nos lleva a pensar por qué el proceso existe. Cuando nos sentamos a levantar, a responder estas informaciones con dueños de proceso, con expertos de procesos en las organizaciones, muchas veces no se tiene claro por qué el proceso existe. Por más que sepamos que el proceso es importante, por más que sepamos que el proceso agrega valor, es sorpresivo, no es algo descabellado, pero es muy sorpresivo que muchos dueños de proceso no tengan claro por qué el proceso es importante. ¿A qué está apuntando ese proceso a nivel estratégico? Que lo veremos más adelante. Entonces, una de las preguntas, ¿por qué el proceso es importante? ¿Por qué el proceso existe? ¿Cuál es el proceso? ¿Cuál es el objetivo del proceso? Que no lo debemos confundir con los objetivos estratégicos de la organización. ¿Qué es lo que busca este proceso? No porque es importante, es este de aquí. ¿Qué es lo que busca el proceso? ¿Cuáles son los riesgos actuales del proceso? ¿Hay riesgos a nivel de operación en el proceso? ¿Hay riesgos a nivel de compliance? Es decir, si no se ejecuta una determinada actividad de forma correcta o se libera información, hay un riesgo de imagen de la organización, hay un riesgo legal. Naturalmente hay más tipos de riesgos, pero este tipo de información hay que levantarla antes de ir a modelar, antes de ir a automatizar el proceso. Entonces no voy a responder cada una de estas preguntas sobre el proceso de entrenamiento, porque de nuevo lo que estamos viendo es esta secuencia lógica que nosotros trabajamos y que nos debe llevar a la automatización, ¿no? Sería interesante que sobre cada una de estas preguntas ustedes pudiesen ir respondiendo algunas informaciones dentro del chat para irlas consignando aquí y especialmente para generar ese ejercicio de, bueno, ¿y por qué existe este proceso de entrenamiento? ¿Será que es un proceso misional para el equipo de HCB? ¿Será que es un proceso de apoyo para nosotros como organización? ¿Es un proceso estratégico? Entonces, ese tipo de cuestionamientos empiezan a entrar dentro de nuestro raciocinio al momento de formular estas preguntas. Software son utilizados para ejecutar este proceso, no necesariamente BPMS. Planillas de Excel con macros muchas veces se consideran software, ERPs, algunas páginas web. El proceso está alineado con la cadena de valor. Y observemos que sobre cada una de estas preguntas existen posibles respuestas cuando no son campos abiertos, ¿no? Lo que nos va a hacer o nos va a mostrar este formulario después de estar siendo respondido es una ponderación y una información sobre el nivel de alineamiento y la priorización que se le podría dar al proceso, ¿no? Pero más allá de eso, informaciones o preguntas que debemos formularnos cuando estamos abordando, cuando estamos atacando un proceso. ¿Cuál es la criticidad del proceso? O si formulamos una pregunta diferente, ¿qué pasaría si el proceso deja de existir mañana? ¿Será que la empresa para? ¿Será que la empresa continúa? ¿Será que la empresa ni percibe que el proceso dejó de existir? Cuestionamientos que nos ayudan a pensar el proceso sobre el contexto de la organización, sobre el negocio. Ahora, ¿cómo ese proceso está afectado por el ecosistema cultural de la organización? Los líderes son responsables por los resultados. Es decir, ¿qué pasa si el proceso no cumple
las expectativas que tiene asignadas. De hecho, ¿será que el proceso tiene expectativas asignadas sobre él? Es un proceso de producción. ¿Cuánto, cómo y con qué calidad debe producir ese proceso? Si es un proceso a nivel más de servicio o de atención al cliente. Los resultados positivos, negativos, en un semáforo amarillo, ¿los responde o los asume el líder? Sí, ¿no? ¿Qué nos ayuda a ver o a qué nos empieza a orientar en las respuestas sobre sí, no, tal vez, lo que vamos encontrando? ¿A qué tipo de organización o con qué tipo de organización estamos trabajando sobre el contexto del proceso? Y no lo estoy hablando desde la óptica de nosotros como organización de consultoría, de tecnología. Si ustedes aplican estas preguntas, van a conseguir identificar al interno si tal vez ese proceso se encuentra en un ambiente demasiado jerárquico, o si este proceso, a pesar de que sea una empresa más tradicional, se encuentra en un ambiente más ágil, en un ambiente más flexible, en un ambiente más horizontal. Entonces, estas preguntas nos llevan a ver ese panorama que muchas veces, si solo vemos el proceso como proveedores, entradas, pasos, actividades, salidas, justo mero clientes, que sería el CIPO, que si solo lo vemos como CIPO, no estamos identificando contexto cultural y solo vamos en la primera pregunta, ¿no? Entonces, lo que quiero reforzar en estos momentos es que estamos analizando el proceso de entrenamiento. Hemos formulado algunos cuestionamientos a nivel de contexto de negocio, a nivel cultural, y empezamos a evaluar o a preguntarnos por el desempeño ya propio del negocio. ¿El proceso cumple con las expectativas? Si no, ¿cuáles expectativas? ¿Será que el proceso tiene ANS, acuerdos de niveles de servicio, tiempos? El proceso debe entregar en este tiempo, con esta calidad. ¿Qué pasa si no se cumplen? ¿Existen o no existen esos ANS, SLA en inglés? De hecho, esa es la siguiente pregunta. ¿Qué pasa si no se cumplen? ¿Sabemos que el proceso se mejora cuándo? Entonces, ¿cómo sabemos que este proceso de entrenamiento mejora? Cuando hay más participantes en las sesiones, cuando hay mejor contenido e invitados por el tipo de entrenamiento, ¿es perceptible? ¿Es imperceptible? Entonces, a eso nos referimos. Trasladémonos a alguno de los procesos donde nosotros, ustedes organizacionalmente, se desempeñen o se mueven en el día a día para identificar qué tan claro está esa información. La idea, y en los primeros análisis, si lo hacemos más los equipos internos de proceso, de calidad, de pronto de tecnología, generalmente estas preguntas, muchas, no tienen respuesta. Y está bien, porque lo que vamos a hacer es ir atrás de ellas. En algunas no tendremos información luego, pero el generar estas preguntas nos va a ayudar que sobre cada proceso, sobre cada mejora, sobre cada iteración, consideremos estas variables. Entonces, ese ciclo de mejora continua, ese PHVA que se aplica básicamente, prácticamente a todo, se va a volver implícito con esta línea de razón. Veamos el proceso a nivel de clientes. ¿Cuál es el cliente del proceso? ¿Quién recibe lo que entrega el proceso? ¿Quién solicita a nivel del proceso? ¿Es el mismo que entrega? ¿Quién recibe? ¿Quién es el cliente de este proceso de entrenamiento que estamos comentando? ¿Somos nosotros los que traemos algunas experiencias? ¿Somos nosotros los que estamos participando dentro del webinar? ¿Son los organizadores? ¿Quién es el cliente realmente? Muchas veces identificamos que el cliente es un área o un sector internamente, pero ¿será que ese es el cliente? ¿No es cliente aquel que promueve el movimiento de la organización? Como dice Félix siempre, cliente solicita, cliente recibe. ¿Qué características tiene ese cliente? ¿De qué se queja este cliente? ¿No? Entonces, este tipo de preguntas nos ayudan a ir
y a definir una línea de nuevo de raciocinio. Aquí voy a hacer una pausa un segundo, que veo que hay una pregunta. Lucía nos dice que si el formulario se aplica solo a macroprocesos o subprocesos, o a qué nivel de procesos debería aplicarse. Es una pregunta muy importante, Lucía. Generalmente este tipo de análisis se aplica más a procesos físicos, procesos a partir del tercer o cuarto nivel, es decir, tenemos la cadena de valor, tenemos el mapa de procesos, vienen los macroprocesos y subprocesos. A partir de los subprocesos y hacia abajo lo podemos aplicar. No que hacia arriba no se puedan aplicar, solo que como son procesos más abstractos, o como se llama, procesos más lógicos, el resultado de esos procesos va a ser los insumos de sus procesos internamente, ¿no? Haciendo el símil de la relación causa-efecto que mencionaba Fernando, donde hay indicadores operacionales que en su sumatoria y resultado nos fortalecen indicadores de KPIs, tendríamos que son los procesos más de operación, los físicos, con los cuales podemos levantar este tipo de informaciones con mayor detalle. Vamos a tener mucha más evidencia. Si vemos un proceso, por ejemplo, de ventas, ese proceso de ventas se va a desplegar en subprocesos, donde vamos a tener mucha más volumetría, mucho más registro, mucha más evidencia que nos va a ayudar a soportar este tipo de respuestas que estamos generando. Entonces, de nuevo, lo que estamos viendo aquí es el levantamiento de informaciones para el análisis de nuestro proceso. ¿Qué voy a hacer yo aquí? Sencillamente voy a guardar el formulario porque no he finalizado. El sistema me va a decir que no he terminado todas las preguntas. Y sobre esta información, posteriormente estaremos trabajando en qué podemos hacer para mejorar el proceso. ¿Dónde estamos identificando que el proceso está empezando a ver o empezando a manifestar dolores? ¿Son en riesgos que no se han identificado o sencillamente no se tiene claro específicamente por qué el proceso existe? Entonces ahí ya empezamos a tener un panorama muchísimo más claro para orientarnos a la automatización y a qué tipo de automatización. No porque querramos o pensemos en automatizar un proceso, tenemos que ir de 0 a 100. Es decir, proceso 100% manual, de aquí a 2 meses, proceso 100% automatizado. No por aspectos tecnológicos, y sí por aspectos culturales y de gestión del cambio. No todas las organizaciones se adaptan tan fácil y ligeramente a adopción tecnológica como otras. Y sucede que en una empresa podrán haber algunos sectores, algunas unidades de negocio donde sucede igual. Algunas unidades consiguen adaptarse con mayor flexibilidad y otras son más reacias o más resistentes. Aspectos de edad, de formación, de naturaleza propia del proceso, pues están dentro de estas características. Analizamos nuestro proceso, tenemos los insumos completos y ¿qué podemos, después de tener un panorama general ya de nuestro proceso? Podemos, esto es algo que es relativamente nuevo, pero nosotros lo utilizamos bastante. Vamos a tener un panorama general del proceso. Entonces, muchas veces en las organizaciones, en las áreas de procesos, organización y método, se usa el CIPO. Nosotros venimos trabajando a nivel de Interact con lo que sería el Canva de procesos. Déjenme que un segundo saco el lápiz para señalizar aquí unos puntos. Eso es. Si hablamos del Canva de procesos, aquí, aquí y aquí, nosotros tenemos explícitamente el CIPO. ¿Quiénes son? Que estoy escribiendo. Eso es. ¿Quiénes son los proveedores y los insumos? ¿Cuál es el proceso específicamente? ¿Y cuáles son aquí las salidas y los clientes? Sin embargo, estas son solo algunas de las informaciones que nos debe dar el proceso. Necesitamos saber cuál es el propósito de ese proceso, cuál es la oferta de valor. Voy a dejarlo aquí en azul.
cuáles son las reglas de negocio, personas involucradas, roles, tecnología, riesgos, indicadores. Entonces, lo que estamos haciendo es un compendio mostrando en una sola imagen, a nivel más táctico y estratégico, cómo se encuentra un proceso. Por más que sea una imagen a la que vamos a llegar a algo como esto, por más que sea una sola imagen, no podríamos llegar si previamente no hemos hecho nuestra tarea de casa, ¿no? Que es la que hemos estado mostrando. No podríamos llegar a algo como esto, donde tenemos el panorama ya mucho más detallado. Inclusive aquí este es un canvas que tenemos asociados, inclusive información de la propia plataforma. Entonces hay un riesgo aquí que está asociado. Yo puedo ver explícitamente cuál es ese riesgo. Le acabé de hacer un clic y sobre este clic y sobre este clic me mostrará el nivel de impacto, el nivel de probabilidad y cómo pues este riesgo está dentro de la organización, ¿no? Pero entonces, más allá de este nivel de detalle, lo que quiero transmitir es que hemos hecho nuestra tarea de casa, levantado información, analizado el proceso, conseguimos traerlo de una forma más compacta y empezar a llevarlo a esferas de decisión o de gestión. Algo muy importante, y es algo que nosotros también hemos venido aprendiendo para niveles tácticos, niveles estratégicos, niveles o perfiles que toman decisión, los tecnicismos hay que evitarlos. Es decir, si nosotros somos expertos en Six Sigma, en BPMN, en BPMS y toda la familia BPM, fantástico. Ahora, para un tomador de decisión, para un dueño de proceso, lo que le interesa a nivel de negocio es cómo el proceso está, cuáles son los desafíos que se tienen en ese proceso y qué se puede hacer para mejorarlo. Si nosotros empezamos con regla de formulario, que el gateway, que el evento de notificación, nos vamos a ir y nos vamos a perder en los detalles. No que no sean importantes, pero son importantes para nuestra gestión propia. Estratégicas, un canvas, un flujo lúdico, son herramientas que toman y dan mucho más valor. Muchas veces, y no sé si también pasa en algunas de las empresas donde ustedes se desempeñan, muchas veces debemos hacer un trabajo, un business case de semanas, de meses, y tenemos, como se dice popularmente, una única bala, la bala de plata. Es decir, una sesión de media hora, una hora con los tomadores de decisión donde, ok, vamos adelante o, bueno, muchas gracias, creo que eso no hace sentido. Entonces, cuidar para que el abordaje sea muy táctico, estratégico. El detalle está con nosotros, con la operación, con los que analizamos, con los que levantamos el proceso. Para ellos, ¿qué les interesa? Realidad del proceso, cuáles son cuellos de botella, desafíos, oportunidades de mejora y qué hacemos efectivamente para mejorarlo. Continuando, observemos que hemos estado trabajando con varias herramientas, hemos estado pasando por todo el ciclo BPM y aún no hemos llegado a modelar el proceso, a diseñarlo en BPMN, a graficarlo y automatizarlo. Ya vamos a llegar allá para la parte, digamos, más práctica a nivel de automatización, que es algo que ciertamente a todos nos gusta cuando que la parte de proceso se trabaja más técnica o más de tecnología, pero observemos que hay etapas que debemos ir chequeando, check, no por el check, sino porque nos dan herramientas, cimientos, sustento para identificar oportunidades de mejora. Sobre ese panorama, sí podemos efectivamente ir ya tenemos insumos suficientes, ya estamos entendiendo el proceso, ya lo aquí, antes de modelar el proceso, por ejemplo, en BPMN, podemos, generalmente se suele utilizar, podemos aún describir el proceso de forma lúdica, con un flujo lúdico.
que nos permita mostrar o señalar cómo el proceso se comporta. Entonces ahí yo les preguntaría, para que de pronto podamos colocar en el chat, de toda esa interacción que nosotros hemos tenido con el proceso de entrenamiento. Cuando ustedes se registraron en el formulario, cuando ingresamos al grupo de WhatsApp, cuando ingresamos a algunas sesiones, los que respondieron las encuestas y el material, ¿cuáles han sido esas tareas o esas actividades del proceso de entrenamiento? Lo pregunto para que cada uno de ustedes individualmente lo coloque en el chat. Ciertamente van a aparecer varias actividades similares, algunas diferentes, y lo que vamos a hacer es tomar algunas de ellas para representarlas gráficamente. ¿Listo? Secuencia lógica a nivel, desde la parte estratégica la hemos visto, a nivel más táctico con la iniciativa, estamos en el análisis. Ahora los invito a todos ustedes a que podamos ir colocando las actividades o ciertas tareas por las que nosotros pasamos. ¿Qué hizo cada uno de ustedes para estar en estos momentos, en este curso el día de hoy? Hizo un registro, llenó un formulario, posteriormente participó en la primera sesión o rellenó una encuesta. Entonces, voy a dejar unos 30 segundos, un minuto aquí, para que de pronto coloquemos como las actividades o las tareas que cada uno de nosotros fue desarrollando, y sobre esas avanzamos un poco sobre esta parte más dura técnica del modelaje y la automatización. ¿Vale? Entonces, si quieren, podemos colocarlo aquí directamente en el chat, no hay problema, para que sobre esas informaciones tengamos todos claridad. Aquí ya nos aparecen algunas informaciones, registro en el cuestionario, en el formulario. ¿De acuerdo? Sí. Entonces, de nuevo por aquí, ¿no? Registro en formulario, agenda en el calendario, asistir, por aquí nos escribe Lucía. No sé con cuántos participantes estamos hoy. Recibir la invitación, nos dice Santos. Recibir la invitación, registro formulario, si lo quieren comentar abriendo el micrófono también sin ningún problema. Que Belina también nos dice, registro, recepción de la liga, acceso, hora y clase. Perfecto, aquí, bien. Estoy viendo aquí las informaciones que están colocando de las actividades o las tareas más similares. Vamos a tomar algunas de ellas y las vamos a llevar específicamente a nuestro modelo aquí. ¿Listo? Recibir la invitación, registro de formulario, agendamiento, información. Comenta Mauricio. Bien, entonces yo voy aquí solo tomar nota, la voy a ir colocando en mi notepad. Ya se me facilita utilizarlo, pero igual pueden ir colocando las demás informaciones. Eso es. Lucía está registrando. Ok. De acuerdo. Voy a tomar algunas de esas informaciones que creo que ya a nivel de actividades o tareas se están haciendo más presentes o más reiterativas. Lo que voy a hacer aquí es compartir un poco. Voy a tomar 3, máximo 4 tareas, pues para que consigamos hacerlo directo sobre el registro de estas informaciones. Avancemos. Ok. Entonces yo voy a compartir mientras ustedes continúan respondiendo. Aquí nosotros tenemos nuestra paleta de lo que sería los flujos lúdicos. Entonces tenemos
un conjunto de elementos, de iconos, que gráficamente nos ayudan a representar cómo un proceso funciona. Entonces, ya tenemos el análisis, hemos hecho el levantamiento, hemos construido un canvas, podemos aún representar gráficamente cómo ese proceso funciona. Entonces aquí dice que hay unos que hablan desde el registro del formulario y otros desde recibir la invitación. Voy a colocar aquí de pronto recibir la invitación, registro de formulario. Tenemos un icono que vamos a ir colocando. Voy a colocar aquí recibir la invitación. Recibir invitación. Lo voy a dejar más pequeño. Ups. Excelente. Recibir aquí invitación. Recibir invitación. Registro del formulario. Creo que esa es la segunda que ustedes están mencionando con mayor fuerza o recurrencia. Recibir aquí. ¿Qué es lo que estoy haciendo entonces para estar todos sintonizados? Estoy empezando a describir gráficamente el proceso que hemos seguido para estar aquí. Característica propia de un flujo lúdico. Tiene algunos criterios, tiene algunas definiciones, entonces uno de los primeros criterios es cómo hago para, ¿qué voy a representar? ¿Voy a representar el proceso o voy a representar los desafíos? ¿O voy a representar específicamente las oportunidades del proceso? En este caso, como estamos viendo, vamos a representar el proceso en sí. Entonces, recibir invitación. Había algo aquí como de registro del formulario, entonces voy a buscar aquí una de registro del formulario y lo voy a ir construyendo, ¿no? Entonces, gráficamente, vamos a obtener el detalle del formulario. Voy a llegar a una segunda, tercera actividad. Rellenar. Formulario. Creo que algunos están comentando de recibir la liga. Registro, recibir el correo, agenda, perfecto. Entonces, recibir invitación, rellenar formulario. Voy a colocar específicamente entonces recibir invitación. Observemos que las actividades las coloco en infinitivo, no utilizo más de 2 palabras. Recibir invitación, rellenar formulario, agendar evento en el calendario por lo que estaba viendo y voy a colocar participar de la sesión. ¿Cómo le están colocando ustedes? Conectarme a la sesión, conectar o participar de la sesión. Participar de sesión. Y voy a colocar aquí entonces una agenda y un icono que me represente de alguna forma este tema de la participación. ¿Listo? Entonces, ¿qué características tiene este flujo lúdico? Es visual, no tiene mucha información a nivel de las actividades. Generalmente aquí le colocamos también quién ejecuta cada actividad, la parte de los tiempos, pero de forma simplificada estamos reduciendo algunas informaciones, ¿no? Aquí yo le voy a colocar de pronto un computador para representar esta parte aquí de participar en la sesión. Se recibe la invitación, rellenar el formulario, agendar, participar de la sesión. Entonces, este recibir podría ser por correo electrónico, vía publicidad o de pronto algunos otros aspectos, ¿no? Entonces, parece algo simple y lo es. De hecho, por eso se llama flujo lúdico, porque lo que busca es que sea algo sencillo, no simplista, y que nos ayude a describir cómo el proceso funciona, se está manifestando. De nuevo, esa es la orientación que hemos tenido en estos momentos. Yo podría tener una orientación donde represente los desperdicios, los cuellos de botella, o donde pueda ejemplificar las oportunidades de mejora. Sobre este flujo lúdico, aquí, nosotros ¿qué hacemos generalmente? En la parte superior colocamos los tiempos.
¿Cuánto tiempo se demora para ejecutar la recepción de la invitación, rellenar formulario, agendar evento, participar de la sesión? ¿Quién es el responsable por esa actividad? Aquí seré yo como participante o como cliente. Esto lo agenda quién, lo agendo yo como cliente, lo agenda HCB. ¿Quién es el responsable por aquí? Entonces, empezamos a tener ese panorama de 5W, 2H dentro del flujo lúdico. ¿Qué se ejecuta? ¿Quién lo ejecuta? Específicamente cuándo se ejecuta, de qué manera, el tiempo. Entonces, lo vamos a ir consolidando. Voy a dejar estas 4 tareas específicamente. Yo, de pronto, por el conocimiento de algunos procesos, pienso que estos 3 procesos o estas 3 actividades las vamos a modelar, no porque esta no sea una actividad específicamente, sino que si lo vemos tácitamente, esta recepción esta recepción de la invitación es una recepción si yo conozco del evento, ¿no? Ahí tendría entonces que iniciar el proceso antes. HCB con la formulación del evento, el cronograma o generar las agendas. Porque si yo recibo una invitación es porque alguien previamente la generó, ¿no? Entonces aquí voy a trabajar sobre estas 3 tareas. ¿Listo? Rellenar formulario, agendar evento y participar de la sesión. Y veo que aquí tenemos tiempo, 18 minutos para ser exacto. No hay problema, vamos a trabajar en la automatización del proceso. Y para ello, sencillamente, yo había colocado aquí el nombre del proceso para que no tenga que crearlo de cero, sencillamente una hoja en blanco para que modelemos ese proceso. ¿Listo? Entonces aquí un segundo que creo que está un poco actualizando la base. Y una vez cargue aquí este link, voy a empezar a modelar el proceso, ¿no? Entonces aquí, mientras continuamos viendo aquí lo que yo he diseñado, voy a colocar entonces quién es el actor o el papel responsable. Aquí abajo. Este es el participante. Participante o cliente, ¿no? Participante. Es el participante, es HCB. Si se llega la liga o algo en ese sentido, HCB. Y por aquí le voy a colocar que es el participante, que seríamos los que estamos aquí conectados en la sesión. ¿Vale? Entonces aquí voy a cambiar ya mi pantalla, voy a ir al sistema. Entonces, estaba aquí, lo que he hecho ha sido abrir esta parte donde están las fichas de ajedrez y estoy aquí. Y lo que voy a hacer es modelar ese proceso específicamente. ¿Listo? Entonces, el proceso está en blanco. El proceso está aquí en blanco. Y lo que voy a hacer es empezar a dibujarlo y a colocar los formularios. ¿Listo? Entonces, aquí en 10 minutos ciertamente vamos a automatizar este proceso. Solo veo que está un poco lenta la base. Bueno, voy a mirar un momento aquí. Eso es, entonces voy a modelar el proceso. ¿Se está viendo la pantalla? Solo confirmen de que están viendo aquí como la pantalla azul que está cargando. Ok, me confirma que sí. Ah, fantástico. Buenísimo, buenísimo. Muy bien, bueno, creo que aquí hay algo de lentitud. Un segundo, no sé si será por mi horario aquí local. Y bueno, déjenme aquí localizo, o si no, voy a utilizar una base de backup en el caso de que esta aquí esté un poco lenta.
Aquí, ya está cargando mi modelador. No pasa nada. Entonces tenemos aquí la parte, como estaba mencionando, de mi lienzo en blanco. Y lo que voy a hacer es sencillamente, lo que voy a hacer es modelar el proceso aquí. ¿Listo? Entonces en la barra aquí de la izquierda, en la barra de la izquierda, lo que tengo en mi proceso, un segundo que creo que aquí yo mismo me he bloqueado. Vamos a ejecutarlo por aquí un momento. Y creo que cerré de nuevo la sesión. Un segundo, aquí la plataforma se nos ha quedado. Bueno, nada, voy a hacerlo mientras tanto en el Interact Flow, mientras carga o regresa y después importo el proceso. Yo creo que va a ser bastante sencillo. Ya de hecho aquí mostramos un poco cómo se trabaja. Entonces voy a modelar el proceso el que hemos estado mencionando. Entonces voy a crear aquí un flujo, proceso de entrenamiento. Y ese proceso de entrenamiento, como estábamos mencionando, tenía 2, 3 actividades, ¿verdad? Proceso de entrenamiento. Y sobre este proceso de entrenamiento, que sería aquí, mi piscina, voy a colocar proceso de entrenamiento. Y dentro de ese proceso tengo 2 roles o 2 responsables. Este primero que mencionábamos es el participante. Y el segundo, que sería el que hemos colocado como HCB, ¿no? Entonces, para recapitular de dónde estoy sacando esta información, participante por aquí, HCB, y ahora lo que voy a hacer es colocar estas tareas. ¿Listo? Entonces, lo que voy a hacer es sencillamente gráficas. Inicia el proceso. Aquí estábamos mencionando que específicamente se rellena el formulario, entonces hay una actividad aquí de rellenar el formulario. Rellenar el formulario. Posteriormente hay una agendar evento y participar en la sesión, ¿no? Quien agenda el evento estará aquí. Agendar evento. Hemos colocado responsabilidad de HCB. Y aquí participar de la sesión. Participar de la sesión. Participar de sesión. Sí. Que es aquí. Entonces observemos que a nivel de modelaje lo hemos hecho con bastante agilidad. La automatización también se debe desarrollar de la misma forma. Solo que bueno, la plataforma ahorita voy a ajustar el modelo y listo. Eso es. Entonces ya lo tengo aquí diseñado. Mi proceso. Lo que voy a hacer es crear lo que serían los formularios. ¿Listo? Voy a ajustar aquí el modelo y ajustar todo. Voy a exportar este proceso, lo voy a exportar a la base que tengo aquí, para que podamos trabajar. ¿Listo? Entonces, el proceso que he diseñado en el Interact Flow, de nuevo, lo voy a exportar aquí, y lo voy a exportar en BPM. ¿Listo? Entonces me está mostrando aquí la exportación. Dice que si deseo abrirlo aquí, archivo de extensión BPMN, y sencillamente lo que haré en este caso, regresando aquí a la plataforma, es importar. Aquí en el menú de la derecha, aquí de la derecha, importar. ¿Listo? Importar. Y voy a jalar ese proceso. ¿Listo?
Entonces, proceso de entrenamiento. Voy a buscar el archivo. Entonces es el que he descargado. Está por aquí, BPMN. Y luego le voy a decir que es un proceso automatizado. Entonces, lo que voy a hacer es un proceso automatizado. Él me lo está importando por aquí. Y ya con esto, una vez termine aquí la importación, que debe terminar luego, voy a crear esos formularios, ¿no? Formularios que mostré al inicio, con ese proceso, por ejemplo, de solicitud de permiso, ¿no? Donde yo puedo colocar la fecha, el nombre del colaborador, motivos o estas informaciones. Esperemos aquí que importe el BPMN. Legalmente no debería demorar tanto así. Esperemos un momento. Y una vez que haga la importación, voy a continuar en ese ambiente de modelaje, que va a ser similar al del Interact Flow, con la particularidad de que voy a conseguir crear esos formularios, ¿no? Solo dejemos aquí, aguardemos un momento. No sé si existe alguna duda, inquietud que podamos ir mencionando, aclarando mientras avanzamos aquí en esta parte de la carga. Sí, Kenny nos consulta que si es posible hacer el modelaje con la herramienta de Visage Modeler sin ningún problema. Se puede modelar con Visage, con Camunda, por ejemplo, y después de que se tenga ya el modelo listo, se exporta a BPMN, como yo acabé de hacer, y bueno, luego se carga así a la herramienta, como lo estoy haciendo. Entonces es totalmente factible. Carga aquí. Yo voy a mirar mi otra base a ver si también me carga. Creo que la tengo. Para ustedes estaba escuchando bien mi audio, se ve bien mi video en estos momentos, porque inclusive estoy pensando que puede hacer solo mi conexión aquí. De pronto se escucha bien mi audio. Perfecto. Aquí veo Mauricio. Bueno, debe ser un tema aquí, no sé, particular del momento. Entonces, esperemos aquí un segundo más. ¿Qué es lo que va a suceder mientras se carga? Esperemos que cargue aquí la información. Vamos a conseguir modelar, diseñar el proceso y después de que esté terminado el diseño, es decir, con los formularios, vamos a poder ejecutar esos formularios, así como lo hicimos al inicio con el proceso. Y una vez el proceso esté diseñado, también vamos a conseguir trabajar lo que sería alguna parte de simulación, ¿no? Esto pues lo mostramos con bastante detalle en los cursos o en los niveles de certificación que tenemos. Trabajamos sobre 9, 20 horas en ese nivel de abordaje, ¿no? Y vamos a conseguir, después de esa automatización, trabajar lo que sería la simulación, ¿no? No requiere, no exige específicamente que el proceso esté automatizado, pero podríamos sin duda trabajar en esa simulación. Entonces, bien, aquí ya me importó el proceso. Lo que voy a hacer es modelarlo. Realmente la base está un poco lenta hoy, me excuso por la situación, ya vieron que hemos estado trabajando de forma bien fluida con las otras herramientas, con las otras aplicaciones, y bueno, aquí creo que está dando un delay dentro del ambiente, que de pronto aquí observemos que el modelo se trajo tal cual lo construí allá en la plataforma,
Voy a modelar por aquí. Y aquí, en lo que hago a nivel de modelaje, es construir los formularios, ¿no? Entonces, lo he graficado, lo que voy a hacer es colocarle esas informaciones. La fecha, voy a colocarle el responsable, voy a colocarle de pronto el nombre del evento, para que el proceso en sí tome vida, ¿no? Dentro de la planificación, había considerado hacerlo en 15 máximo 20 minutos, pero ahora por esta lentitud voy a hacerlo en muchísimo menos tiempo. Solo esperar aquí que me cargue la aplicación. Una vez ya la tengamos dentro de la visualización, pues vamos a conseguir ciertamente ejecutar. Entonces aquí tenemos el proceso. Selecciono mi actividad y lo único que voy a hacer sobre esta actividad es construir mi formulario. Entonces aquí en el menú de la derecha voy a mostrar el formulario. El formulario se encuentra vacío, observemos que aquí se encuentra en blanco. Si lo previsualizo, no sé si recordamos cómo se veía el otro formulario, pero aquí está en blanco. Y lo que voy a hacer sencillamente es empezar a construir, ¿no? Entonces, esta primera actividad, solo para recordar, es la de rellenar el formulario. No sé si ustedes me ayudan recordando los campos, pero yo los voy a ir colocando aquí específicamente. Entonces tenía un campo aquí que se llamaba nombre del evento o del entrenamiento. Entonces yo voy a colocar aquí nombre del entrenamiento. Aparecía por aquí la parte de la fecha. Fecha del entrenamiento. ¿Qué otra información aparecía? Nos pedía nuestro nombre, nuestro correo electrónico. Entonces aquí, nombre completo. Aquí nos pregunta Eduardo si la herramienta se trabaja solo online o tiene versión desktop. Se trabaja específicamente de forma online, Eduardo. Sin embargo, se puede trabajar en la nube o de forma on-premise, en el caso de que si requiere temas de permisos, para que pues no sea publicada la plataforma, ¿no? Entonces estoy colocando aquí nombre del entrenamiento, fecha del entrenamiento, nombre completo, correo electrónico, y voy a colocar aquí un campo que sería como de comentarios, esta parte de comentarios. ¿Se puede crear planillas de formulario para caracterizar el proceso? Sí, así es, se puede caracterizar, se pueden generar esas planillas, Eduardo, y comentarios. Listo. Entonces, ¿qué es lo que acabé de hacer? Crear la automatización ya de mi primer formulario. Observemos que lo único que he hecho ha sido arrastrar el tipo de campo, si es de fecha, si es de correo electrónico, si es de usuario, y lo he llevado aquí a la parte física, a la parte de mi formulario. He hecho aquí un clic en OK, y ahora cuando ya me muestre nuevamente el modelo, voy a seleccionar la tarea y le voy a decir probar. Es decir, él me va a mostrar el formulario ya construido. Vemos que lo hice en 1 minuto o 2 minutos. Generalmente es para hacerlo con bastante agilidad. De nuevo, excusas aquí por el tema un poco de lentitud. Ya estoy en el proceso de nuevo. Y si yo lo pruebo, observemos que ya tengo aquí las informaciones para rellenar el nombre del entrenamiento. Entonces, entrenamiento BPM, la fecha, quién será el responsable, el correo electrónico, por ejemplo, y comentarios. Entonces estoy probando el formulario. Y si quisiera ejecutar el proceso en este ambiente controlado, podría hacer una simulación aquí localmente y me va a mostrar el proceso como si estuviese vivo. Es decir, me va a señalar esta primera actividad, me va a señalar esta primera actividad de registrar el formulario en líneas azules. Yo la voy a resolver y voy a registrar las informaciones, ¿no? Entonces, antes mostraba el formulario, ahora lo estoy sencillamente ejecutando y vamos a ver cómo automáticamente, bueno, lo he colocado aquí en inglés, pero no pasa nada, la fecha de hoy, el nombre,
Aquí estoy colocando correo electrónico. Aquí sí tengo, como le dije, que es un correo electrónico. Tengo que colocarlo con la estructura y si finalizo la solicitud, él me va a ir, me va a llevar el proceso a la próxima tarea o a la próxima actividad. Entonces observemos aquí específicamente que él se me va a ir desplazando. Aquí no coloqué ningún formulario aún, pero me llegaría a la próxima actividad. Entonces de esa forma, por eso mencionaba que en 5 o 10 minutos tenemos toda la automatización, siempre que hayamos conseguido hacer un trabajo bastante asertivo previamente a nivel de levantamiento, a nivel de informaciones. Y aquí ya nos quedan pocos minutos, ya me estoy pasando un poco. Lo único que quiero mostrar para finalizar o para cerrar es después de que se automatiza el proceso, después de que se ejecutan todas las solicitudes, se puede analizar muy fácilmente con algo que sería, por ejemplo, el mapa de calor. Aquí tengo ese proceso de permisos, el que vimos al inicio. Le hago un clic aquí en la parte inferior y observemos que me muestra el mapa de calor. Lo está mostrando en función de todas las solicitudes que se hicieron previamente. De hecho, si yo inspecciono por aquí, visualizo la solicitud, vamos a ver todas las solicitudes, inclusive la que yo generé al inicio de la sesión cuando mencionaba de cómo se veía un proceso automatizado. Entonces, mientras abre esta última vista para ya ir finalizando, mencionar que este análisis aquí de mapa de calor, lo que nos muestra es qué tanto el proceso está fluyendo por los caminos o las actividades que debería fluir. Es decir, está pasando por variaciones, por excepciones, o está pasando efectivamente por el happy path. Y así como lo vemos a nivel de flujo, también lo podemos acompañar a nivel de tiempo, para identificar si la ejecución de este proceso o algunas de las actividades está dentro de los plazos definidos o no lo está. ¿Listo? Entonces aquí ya me abrió la solicitud, veo ese mapa de calor, ¿a qué se refiere? Y aquí observemos que tengo la solicitud que se hizo el día de hoy y que se hizo hace 57 minutos con 32 segundos, ¿no? Entonces, observemos cómo está gestionado toda la parte de un proyecto a nivel de BPM. Ciertamente podemos ahondar el tema de simulación automática o algunos otros aspectos, pero de esta manera conseguimos ver cómo gestionamos toda la parte del proyecto, vimos toda la parte de modelaje al final, la automatización mucho más fluida con la creación de formularios y mostramos al final esta parte de pronto del análisis del mapa de calor con un proceso que inicialmente ya teníamos automatizado, ¿no? Me he extendido aquí unos 3, 4 minutos, Clelia, me excuso para que podamos dar campo inicio a los otros puntos que tengamos contigo. Por favor, creo que hay algunas preguntas, solo para irlas respondiendo antes de finalizar. Aquí nos pregunta Lisette, si es necesario comprar una licencia para usar siempre esta herramienta, que hacen con los datos cuando ingresan, los guardan en alguna base de datos, con la parte de sensibilidad de la información. A nivel de sus temas, Lisette, hay varias formas, se puede trabajar con una compra de licencia, se puede trabajar con un abordaje de arriendo. Los datos son siempre de ustedes, no son nuestros. Entonces hay esa parte de donde van a estar reposando, sea en la base de datos del servidor, nube o interno en el caso de que sea on-premise. En el caso de necesitar disponer de ellos, pues ahí existe todo un tema de procedimiento para que eso sea liberado, ¿no? La información se guarda criptografiada y nosotros trabajamos con el tema de políticas a nivel de seguridad de la información. Cuando nos consulta sobre el precio de la herramienta y cuántos usuarios se puede utilizar por la organización, pues yo creo, Juan, de pronto que esas preguntas ciertamente las podemos responder en detalle de pronto en alguna otra sesión para trabajar sobre este abordaje específico. Yo le voy a pedir a uno de mis colegas que pueda tomar tus datos o escribir algo interno, pues para que consigamos responderte de una forma mucho más asertiva para entender el momento de la organización. Evelina nos consulta si la herramienta cuenta con un motor de reglas de negocio.
Sí, Evelina, sí, sí cuenta, es un motor propio, no es un motor integrado, es un motor propio desarrollado por nosotros. Y para poder visualizar la automatización del proceso con actividades de usuario, sí, sí, el motor es propio. Entonces, no solo para las actividades de usuario, sino también para las reglas de decisiones propio y se puede trabajar de una forma drag and drop también.